Llamado el amigo de Dios, Abraham, que quiere decir Padre exaltado, más adelante nombrado por Dios Abraham, que quiere decir Padre de muchas naciones, vivió durante el siglo XXI a.C. Para aquel entonces han pasado unos milenios desde el tiempo desde Adán y Eva, y la humanidad se ha esparcido por toda la tierra. Siglos antes, Dios se vio obligado a juzgar a la humanidad por su suma corrupción por medio del diluvio, donde solo 8 personas, Noé con su familia, sobrevivieron en el arca. A pesar de esto, el hombre en su inagotable soberbia busca renombre para sí, construyendo la famosa Torre de Babel. Y Dios esparce a los humanos, dividiendo su lenguaje común en diversas lenguas. Nos situamos en Mesopotamia, en la ciudad de Ur de los Caldeos, la región de Babilonia, aproximadamente 300 kilómetros al sureste de Bagdad, en Irak del presente. Allí, un hombre llamado Abraham recibe un singular llamado por parte de Dios para embarcarse en la aventura de su vida y ser incluido en la historia de la redención. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Erico Frangini y este es el video número 8 en nuestra serie Una introducción a la Biblia. Estamos viendo distintos encuentros de personas en el pasado con Dios que están grabados en la Biblia. La Biblia desarrolla su historia, su narrativa mediante estos encuentros. Y en el último video vimos la historia de Adán y Eva. Y hoy día nos vamos a enfocar en la historia de Abraham con Dios. Así que, sin más preámbulos y con mis notas aquí abiertas, vamos hacia adelante. Como recordarán, tenemos el bosquejo básico de todos estos encuentros, los personajes, la propuesta y la promesa. Así que comencemos con los personajes en este encuentro de Dios con Abraham. Abraham recibe el llamado de dejar su parentela en Ur de los Caldeos y proceder a la tierra de Canaán, entre Siria y Egipto, donde llegaría a ser el fundador de una nueva nación. Él parte a los 75 años de edad, junto con su esposa Sarai, a quien Dios cambiaría el nombre a Sara, que quiere decir princesa, y a su sobrino Lot. Un detalle en eso es que, si recordarán, dijimos que Dios había creado a Adán y Eva como virreyes, bajo en servicio a Dios. Y es notable, en otras palabras, son un príncipe y una princesa, que reinan bajo la autoridad y con la autoridad delegada de Dios. Y es interesante, ¿no?, que en este caso Sara también es llamada princesa, se le llama así, y veo ahí ese enlace con esto, ¿no? En la saga, Abraham demuestra muchas características notables. Se presenta como un hombre piadoso, fiel a Dios y dispuesto a hacer todo lo que él pida. Lo vemos como un hombre de paz y de gran compasión en su intercesión por la salvación de Lot, del gran juicio sobre Sodoma y Gomorra. También se le ve como guerrero hábil y astuto al rescatar a su sobrino de manos de diferentes enemigos. Sin embargo, también se ve su lado oscuro y resalta cuando miente descaradamente para salvar su propio pellejo, haciendo pasar a Sara como su hermana, exponiéndola a los avances de un rey. No una vez, sino 2 veces hace esto Abraham. Además, intenta avanzar el plan de Dios por su propia cuenta, al tomar a Agar, sierva de Sara, e intentar producir un heredero, Ismael. De este Ismael procedería el pueblo árabe, que ha sido históricamente un gran dolor de cabeza para los hijos de Abraham. Dios, habiéndose revelado como el omnipotente creador y soberano del cosmos y juez de todos los hombres, ahora se presenta como el Dios del pacto,
Su trato de Abraham es amoroso, paciente y en todo fiel. Si bien se conoce a Abraham como el amigo de Dios, es Dios quien inicia este encuentro y establece esta relación por pura gracia. Además, Dios se presenta como el gran proveedor, no solo en la prosperidad económica que caracterizó la vida de Abraham, sino en la salvación de su único heredero, Isaac. La propuesta. Es de vital importancia entender el encuentro de Dios con Abraham en el contexto del resto de Génesis. El capítulo 12 marca una división natural en el texto. Los primeros 11 capítulos son vistos como parte de la narrativa de la creación, con enfoque en la humanidad entera. Desde el capítulo 12 en adelante, el enfoque será una sola familia y el establecimiento de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, en la formación del pueblo de Dios, Israel. En línea general, vemos el desarrollo de las promesas de Dios a esta familia a pesar de su completa ineptitud y en algunos episodios incluso la mera crueldad de sus miembros. Empezamos a ver que la Biblia no idolatra a sus personajes, ni los adula como superhombres de fe. La rudeza con la que se expone la falencia moral de todos los personajes no solo dista de los mitos y textos sagrados de otras culturas y religiones, sino que contrasta con toda claridad la santidad de Dios y su gracia al relacionarse con ellos. Justo cuando parece que el cumplimiento de las promesas de Dios están en riesgo, Él intercede providencialmente para asegurar su continuidad y desarrollo tal como Él lo ha estipulado. La promesa. La historia de Abraham ocupa más o menos 13 capítulos, pero son 2 episodios hallados en Génesis 15 y 22 que contienen la médula en cuanto a la promesa de Dios se refiere y serán nuestro enfoque. Este pasaje tiene varios elementos importantes que discernir. La promesa tiene 3 partes básicas. En primer lugar, heredad. Se repite esa palabra bastante. Dios promete a Abraham una descendencia como el número de las estrellas del cielo, o sea, incontable. Lo notable es que Sara ya no estaba en edad de tener hijos, lo cual explica la pregunta de Abraham al principio del capítulo y su evidente escepticismo por el cual pide a Dios una confirmación. Dios promete darle a Abraham un hijo, una simiente, usando el lenguaje de Génesis 3, como recordarán, a través del cual se realizará la formación de la multitud que formarían el pueblo de Dios. Número 2. Territorio. Dios promete darle a su futuro pueblo un territorio específico, con fronteras delineadas, notablemente mayor que el territorio que posee Israel en el presente. Lo crucial y políticamente relevante, creo, es que este territorio fue dado a los hijos de Abraham por el mismo Dios hace aproximadamente 4.000 años atrás. En todo el debate entre judíos y palestinos, el tema de la tierra es bastante central al debate. Y es verdad que ese pedacito de tierra ha pasado de manos de un país o de un pueblo a otro varias veces a lo largo de la historia. Pero ¿quién tiene la última palabra en todo el debate? Pienso que es Dios. Y en este caso, originalmente, Dios le dio a este pueblo, a los judíos, ese pedazo de tierra que insisto, ¿no? Es mucho menor hoy que lo que Dios le había dado en aquel entonces o le había prometido a Abraham. Número 3, bendición. Dios añade bendición a Abraham en todos sus emprendimientos. Esta bendición se extiende a quienes se relacionan con Abraham y, más notablemente, a todas las naciones de la tierra. Aunque la promesa se dirige a una familia en particular, su desarrollo completo es global, algo que los judíos, interesantemente, no lograron comprender.
Recordemos también que esto nos enlaza, nos conecta con el Génesis. La promesa hecha a Eva era con respecto a toda la humanidad. Y aquí vemos cómo ese elemento de la promesa continúa, que la bendición no es solamente para los hijos de Abraham, el pueblo israelita, sino para todas las familias de la tierra también. Ahora, hay dos principios claves que la trama muestra, que son los pilares teológicos para el resto de la narrativa bíblica. En primer lugar, tenemos este versículo que dice, y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Acá comienza una de las doctrinas cardinales del cristianismo bíblico, dicho sea de paso. Por ahora, solo basta notar que el autor hace hincapié en el carácter de la fe de Abraham, la cual será puesta a prueba en el próximo pasaje que consideraremos. La relación entre la fe y la justicia que da Dios se desarrolla a lo largo de la Biblia, teniendo su mayor exposición en las cartas de Pablo. Pero ese es un tema que tendríamos que hacer otra serie totalmente aparte para entrar de lleno en él y quizás lo haremos en el futuro. Lo importante a notar es que se encuentra acá, que la idea de que Dios justifica al hombre por fe no es un invento de Pablo, no es algo que comenzó con el Nuevo Testamento, que enseñó meramente Jesús, todas cuyas cosas son verdad, comienza acá, comienza en el mismo inicio de la narrativa de la Biblia, en el Génesis. El segundo pilar teológico se encuentra en aquel versículo que dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. La ceremonia o rito que se describe en los versículos del 9 al 17, tan ajeno a nuestros tiempos, era la forma de establecer contratos en aquel entonces. Animales se sacrificaban y se partían en dos. Al pasar por en medio de las piezas repitiendo los términos del contrato, individuos adquirían el compromiso. Los animales partidos simbolizaban lo que le pasaría al que no cumpliera los términos del contrato. De hecho, el original lee, cortó Jehová un pacto. Lo más notable es que solo Dios pasa por en medio de las piezas, dejando claro el carácter unilateral de este pacto. Es Dios quien soberanamente entra en compromiso con Abraham, un compromiso oficial y solemne que cementa las pautas de lo que Dios espera de Abraham y su descendencia y lo que él determina hacer por y a través de ellos. De nuevo, un pilar teológico, porque el resto de la narrativa va a descansar en este principio del pacto que volveremos a visitar en un futuro a medida que vayamos viendo estos encuentros con Dios. Aquí Dios hace entonces un pacto con Abraham, un contrato sagrado, si se quiere, ¿ya? Y no tan solo establece el patrón de cómo Dios se iba a relacionar en el futuro con el hombre, como veremos más adelante, sino que también se está afirmando todo lo que Dios le prometió también a Eva en el huerto, ¿no? En el huerto de Edén. Así que este pasaje es importantísimo, pero antes de que se empiece a realizar todo esto, porque la trama sigue, Abraham de hecho va a tener un hijo por milagro de Dios. Sara ya no te podía concebir, Abraham también era ya de edad avanzada, sin embargo Dios por milagro les concede un hijo a quien llamarían Isaac. Este Isaac heredaría todas las promesas que fueron dadas a su padre y después consecuentemente Jacob, hijo de Isaac, heredaría las promesas hechas primeramente a Abraham. Pero antes Abraham tenía que ser puesto a prueba. Antes tenía que pasar un episodio que tiene mayor trascendencia en el resto de la Biblia, porque es un tipo de lo que pasaría en el futuro. Y vamos a ver cómo Abraham es llevado a los límites de su fe por Dios en este tremendo pasaje de Génesis 22, lo cual veremos en un próximo video.